Y lo sabemos desde hace ya un par de semanas. Hemos querido buscar un huequito para hablar con ella porque además está con la presentación y saben ustedes con la agenda apretada, pero es que la periodista y traductora Pilar del Río, presidenta, como saben, de la Fundación José Saramago, pues ha presentado su nuevo libro, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, y lo ha hecho de la mano de la editorial Itineraria, así que nos vamos a saludarla a ella. Vamos a robarle un huequito de su agenda. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es así, ¿no? Que andamos con, no sé si anda con la presentación precisamente de la intuición de la isla. Es que el libro forma parte de una serie de publicaciones que están apareciendo en el centenario de José Saramago. Entonces, es verdad que la intuición de la isla parte de una iniciativa y de una editorial de Lanzarote, pero también está siendo traducido o ha sido ya traducido al portugués y se está publicando también en otros países, en Brasil, en América Latina, con lo cual sí, hay en estos momentos un poco de agitación en torno al libro, y eso es lo que estoy respondiendo. Bueno, junto con otros libros propios del centenario. Claro, porque es que sabemos que, por eso decía lo de la agenda apretada, pero por centrarnos un poco y acotarlo, porque si no nos podríamos ir pues hasta el cielo, yo creo. ¿Qué encontraremos en la intuición de la isla, Pilar? Pues que Saramago era un hombre de tierra adentro, del Portugal interior, pero sin embargo a lo largo de su obra hay como pequeños destellos, pequeñas intuiciones de lo que podría significar una isla, en poemas, en reflexiones, y luego ya de forma rotunda cuando puso a navegar la península ibérica, la separa de Europa por los Pirineos y la convierte en una isla que se pone a navegar Atlántico sur adentro. Entonces, ¿por qué Saramago? Antes de conocer a Lanzarote, antes de venirse a vivir a Lanzarote, había hecho una balsa de piedra y la había dejado más o menos situada por donde estaría Lanzarote. Entonces, con estos antepasados, con este histórico que tenía José Saramago, no es de extrañar que un día decidiera venirse a vivir a Lanzarote y ahí estuviera hasta su último día. Y ahí esté su biblioteca y ahí esté de alguna manera su memoria en su casa. Entonces parece que toda la vida Saramago se estuvo preparando para que esto ocurriera, y eso es lo que se cuenta en este libro. La verdad que conocemos mucho y queda mucho por conocer de Saramago, por eso me inquieta, ¿no? Y me surge la duda de cómo se inicia todo, cómo se inicia la intuición de la isla en concreto, o sea, cuál es el detonante, digamos, para convertir esto que nos has contado, Pilar, en libro. Pues una propuesta de la editora, de Alba Candón, y de pronto me dice, estábamos en la pandemia y hablando de este asunto, y me dice, escríbelo. Y es verdad que ya en otras ocasiones me habían propuesto escribir y siempre me había negado. ¿Por qué lo acepté ahora? Pues probablemente porque nació de la isla. Si es que la palabra intuición no está ahí porque sea hermosa o porque me guste. No, está porque hay una concadenación de intuiciones que llevan a que las vidas se realicen de una manera u otra. Si fue la vida de José Saramago, pero en el caso de este libro es que si no llega a ser una persona que ha elegido la isla, como es Alba, si Alba y Sergio no fundan una editorial, si esa editorial no tiene que ver con viajes y con el sur, si ella no es quien lo propone, el libro no hubiera surgido. ¿Y para qué nace el libro? Pues para explicar el día a día y para explicar que libros que hoy están traducidos en absolutamente todos los idiomas del mundo, sobre lo que se hacen películas, obras de teatro, recitales, y yo vengo de San Pablo ahora mismo, donde he visto La isla desconocida en el Museo de la Lengua Portuguesa representada de una manera absolutamente impresionante y magistral.
de ensayos sobre la ceguera es el libro más traducido de José Saramago. Bueno, pues nacieron ahí, en Lanzarote, y eso es lo que quiero contar. ¿Qué libros, qué obras universales nacieron en una isla? ¿Y por qué esas obras universales tenían que nacer en una isla? No podrían nacer en otro sitio. En ningún otro lugar. Además de contar con el prólogo de Fernando Gómez Aguilera, el libro viene acompañado también de ilustraciones y fotografías. ¿Qué se trata de mostrar al lector? Porque cada vez más nos damos cuenta, de por sí, un libro es una obra de arte, pero si encima le añadimos esos elementos, ¿no? Los libros se convierten en totalmente obras de arte en su conjunto. Saramago decía que él se refería no tanto al objeto libro como al género literario, ficción, novela. Él decía que la novela era un lugar, no era un género, era un lugar. Bueno, pues de alguna manera ampliemos el sentido a lo que Saramago decía. Si la novela es un lugar donde cabe la filosofía, cabe la historia, cabe la poesía, cabe la reflexión, cabe la política, cabe el amor, cabe la muerte, cabe la vida, digamos que en un libro también cabe todo. Y si cabe todo, ¿por qué vamos a renunciar a poner unas ilustraciones? Y si cabe todo, ¿por qué no vamos a poner la Declaración Universal de Deberes Humanos en este tiempo en el que estamos necesitando como nunca la responsabilidad individual y colectiva? Entonces, pues en el libro va todo, porque en el libro cabe todo. Sí, está pensado con inteligencia y con sensibilidad. Lo que no entra en ese libro es la agresividad, la violencia y los asuntos que hoy por hoy están mandando en el mundo. O sea, en ese libro no está la guerra. Justamente, no está la violencia. Justamente a eso iba porque leyendo un poquito, ¿no?, el dossier que nos enviaban de prensa del libro, hablan en el libro de la cotidianeidad que envuelve al premio Nobel, con lugares, con amigos, e incluso con sus perros. Hablan de hospitalidad. En tiempos de crisis aflora lo peor del ser humano, el egoísmo, el individualismo, la ingratitud e incluso la voracidad, ¿no?, que estamos viendo. ¿Qué mensaje tan necesario el conocer justo en este momento acerca de ese compartir en la casa, ¿no, Pilar?, que tratan en este libro. En la casa se compartía y se dice y se cuenta. Y Saramago era un pensador que decía que los seres humanos estamos dotados de razón y de conciencia y que los conflictos se solucionan en las mesas de negociación, no con guerras. Y entonces, bueno, también se cuenta eso. Y también se cuenta que José Saramago murió escribiendo un libro que se llamaba Alabardas, donde se dice que si hay fábrica de armas, y él lo decía sabiendo que podía morir de un momento a otro, que le habían dicho que su vida estaba llegando al final, se lo habían dicho, y aún así se puso a escribir un libro que decía, atención, hay fábricas de armas, si se fabrican armas se van a fabricar conflictos. Si no queremos conflictos, actuemos los ciudadanos, dirijamos nuestra mirada a políticas que no estén provocando la profusión de armas y de armas nucleares. Hay demasiados convenios internacionales firmados para que no se sigan fabricando armas y, sin embargo, las armas se siguen fabricando. Entonces Saramago reflexionaba sobre eso, porque fue un ser activo hasta el último día de su vida. De hecho, creo que, si no me equivoco, me corrige, en La intuición de la isla se incluye el recorrido, ¿no?, que se trazó con esa Carta Universal de los Derechos Humanos y que tras mucho esfuerzo fue entregada a la ONU. Fue entregada a las Naciones Unidas y el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de la Asamblea General nos dijeron que la teníamos que llevar por el mundo para que, si la Carta de Deberes es un clamor, los gobiernos podrían enterarse y entonces la ONU se podría dar también por enterada. Quiero decir, la ONU se dio por enterada, pero no la puede llevar a vamos a aprobar mañana esto, no, porque eso tendría que venir de los gobiernos. Es el funcionamiento de la ONU. Pero por eso nosotros la estamos difundiendo con todos los medios que podemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros somos una fundación
pequeña. Sabemos que detrás hay mucha gente que siente y que piensa como nosotros, pero que seguimos siendo pequeños. Pero decimos que muchos pequeños hacen una cosa grande y que la Declaración de Deberes Humanos, que dice que el primer deber que tenemos es que se cumplan los derechos, y los derechos humanos son tener derecho a la educación, a casa, a trabajo, a garantías. Y entonces, en un mundo que cada día está más maltratado y con menos garantía, bueno, pues eso es nuestro trabajo. Y eso se dice en el libro porque Saramago lo decía en su obra y lo decía con sus propuestas. Pues ahí está, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, con la editorial Itineraria, ya disponible para que ustedes puedan disfrutarlo. Yo le doy las gracias, Pilar del Río, periodista, traductora, autora de esta obra maravillosa que llega en ese centenario, ¿no? Enmarcada dentro de todos esos actos, y gracias por hacernos un hueco en la agenda. Y que es un libro que habla de Famara, y que habla de Aría, y que habla de la Jeria, y que habla de Malvasía, y que habla de gente que todos conocemos, que no es un libro de alta intensidad política o social, aunque evidentemente no podemos olvidar que siendo seres humanos también somos capaces de alta intensidad política, pero junto a eso podemos brindar, reír y compartir, como decías antes. Qué ganas de leerlo, y por favor también de que nos digan qué les parece y lo compartan, porque ya ven ustedes la gozada que será conocerlo desde ese punto de vista tan íntimo, diría yo, con esa intuición, esa palabra que no es solo una palabra bonita, sino que existe dentro del imaginario de Saramago. Pilar del Río, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Igualmente, y gracias a ti, Erika.